desde ya la grabación para que por favor me confirmen si me escuchan. Sí, profe. Listo, yo acabé de compartir nuevamente el link para unirse a la clase. Vamos a iniciar. Bueno, lo primero es que quiero informarles lo siguiente. Ya todas las notas de los parciales están cargados. Yo quisiera saber, preguntarles a algunas personas que no apareció el parcial en plataforma, quisiera saber qué pasó, si lo cargaron, si no lo cargaron o qué fue que pasó, porque si realmente quiero confirmar esa situación. Entonces, regálenme un segundo, por favor. Yo voy a acceder a ese archivo, no lo voy a ¿qué? A exponer, pues, para no mostrar las notas de todos, pero sí quisiera preguntar a ver qué ha pasado con los siguientes estudiantes. Regálenme un segundo, por favor. Edwin Fernando Claros está por allí, ¿está conectado? Edwin Fernando está conectado. Edwin Fernando Claros. No. David Alejandro Jiménez está conectado. Sí, señor, acá estoy, profe. David, ¿qué pasó con el primer examen? No encontré. Profe, pues yo lo terminé como, ¿qué le digo? Como a las 11:03 y lo fui a subir y le escribí, pues se lo mandé por WhatsApp de todos modos unos minuticos después para que, o sea, después no diga que me demoré más. O sea, se pasaron de la hora fijada. Sí, profe, pero pues unos minuticos y ahí. ¿Y usted con quién se hizo? Solo, profe. ¿Cómo? Solo, profe. No es... Ok. Listo. Está por allí Tayli Estefanía Ramírez Grijalva. Tayli Estefanía. ¿Está por allí? Bueno. Listo. Los trabajos no los he calificado aún. Tengo muchos grupos, son muy grandes, casi todos. Aún no he terminado, pero yo creo que Dios mediante de aquí al viernes ya. Ah, bueno. Lo otro que les quería mencionar era que ya averigüé. Primero llamé a Neiva a averiguar por qué en la plataforma me aparecen 40 estudiantes y por qué en Génesis aparecen solo 17. Es decir, en el momento solamente puedo subir las notas de 17 estudiantes. Sin embargo, bueno, me comuniqué con un ingeniero de apellido Uni, creo que es. Voy a darles exactamente el nombre, se llama Luis Alfonso Rojas Uní. Tal vez los de Neiva lo distingan. Él me ayudó para mirar de otra forma los estudiantes que están matriculados y efectivamente aparecen 40. Sin embargo, en Génesis siguen apareciendo 17. Yo hice la reclamación ante la mesa de ayuda y me generaron un radicado y pues que iban a escalar con un especialista el tema para evaluar. Dice, se genera el radicado tal, el cual queda asignado a un especialista para validar el error. Entonces yo estoy todavía con eso. Por supuesto, los que estén matriculados y no aparezcan en Génesis, pues la universidad tendrá que resolverles esa situación, por supuesto. Yo lo que estoy haciendo es tratar de mediar en esa situación para que pues, se le resuelva lo antes posible, por supuesto.
En este curso ya está completo, ya está full, ya hay 40 estudiantes, ya no pueden inscribir más. Me decían que otros cursos donde todavía hay cupo, al parecer hay algunos estudiantes que todavía se están inscribiendo, que se están matriculando, y pues ustedes entenderán que uno como profesor no se puede poner, digamos, en esa mala disposición, faltaba más, de no permitir. Igual los estudiantes pues tienen el derecho y pues el trabajo adicional es para uno, y yo la verdad personalmente no tengo ningún inconveniente con eso. Entonces, bueno, lo otro. Resulta que de esta materia y de otra del jueves había tutoría el lunes en condiciones normales. Lo que pasa es que ustedes saben que en el cronograma no, las condiciones no son normales. Me explico por qué no hice tutoría. Regularmente, cuando yo termino un parcial, el siguiente encuentro virtual no hay tema para aclarar dudas. En este sí lo había. Lo que pasa fue que yo la semana pasada, si ustedes se dieron cuenta, hicimos hasta tres encuentros, que fue un lunes para reaclarar las dudas, el martes para hacer clase normal, que en condiciones normales la mayoría de docentes no hicieron clase. No hicieron clase, yo lo hice de manera unilateral porque, digamos, determiné que para que ustedes no se sintieran, digamos, que les estaban faltando, porque pues ustedes efectivamente pagaron su matrícula. Entonces yo quise hacer clase y por eso avanzamos en la temática de las medidas de tendencia central, que fueron 3 y que la grabación ya está disponible para ustedes. Lo otro es que pues el viernes efectivamente hicimos el examen, la gran mayoría lo presentó, algunos pocos no, pero yo quiero que me entiendan, o sea, fue algo que yo desde mi posición como docente quise. Profe, ¿y entonces cuándo nos va a aclarar las dudas? Bueno, a partir de hoy ya entonces voy a dejar 2 talleres. El primero, que es de la temática que revisamos o estudiamos en el encuentro anterior, y este que sí está en el cronograma, ¿sí? O sea, prácticamente lo voy a resumir. No estoy obligado a asistir el lunes pasado a aclarar dudas, porque básicamente el encuentro de hace 8 días fue porque yo quise, porque de manera personal lo quise hacer de esa manera. Lo otro es que, entonces, ¿cuándo, profe? Pero ¿cuándo nos va a aclarar las dudas? Porque pues tenemos dudas y todavía no está el taller. Perfecto, entonces hoy cargo el taller de media, mediana y moda y del tema que expliquemos hoy. ¿Listo? Entonces van 2 talleres, Dios mediante, para dentro de 8 días, pero yo obviamente ya el lunes sí me conectaré con el mayor de los gustos para aclarar esa situación. No, para aclarar las dudas. No esa situación, sino para aclarar dudas. Y luego miraremos un tercer tema y con eso pues evaluaremos, Dios mediante, haremos el segundo examen parcial. El séptimo encuentro haremos un último tema y pues haremos después el parcial final. De esa manera pues yo quería hacer claridad, por supuesto, porque sentí que había como un poco de inconformismo de parte de ustedes. María Paula, ¿quieres tomar la palabra antes de iniciar la clase? Adelante. Sí, profe, yo tengo una dudita. Sí, señora. Es que, profe, el parcial eran parejas, ¿no? Y resulta que yo, pues, o sea, lo iba a subir, pero no me dejaba y no me cargaba la página, pues entonces no pude subirlo, pero mi compañera sí lo subió. No Pero hay lo problema subió en ella, no usted. pero es que yo no pude, profe, porque eran las 11 eran como las 10:58 y 56 y no me dejaba, no me cargaba. O sea, las aulas no cargaba. Yo hasta tomé una foto y la mandé por el grupo para evidenciar y no subí, o sea, no me cargó y no pude subirlo. Por eso, bueno, María Paula, mira, yo por eso trato de establecer las normas antes para que no piensen que es que, dicho así, que es que yo se las tengo montadas o que no, yo a la mayoría de ustedes no los distingo. Creo que a la gran mayoría es la primera vez que les dicto clase. Yo por eso les decía, los dejo en grupo para que si al final a alguno de los dos se le presenta un inconveniente, pues hombre, déle el usuario y la contraseña a su compañero o compañera y que sea este el que lo cargue para que aparezcan los 2 parciales cargados. Digamos que yo a los que les ocurrió eso no les puse 0. Si ustedes ya miraron la plataforma, yo a ninguno de esas personas que no enviaron les puse 0. Sin embargo, sí les mermé la nota,
porque yo lo había advertido. ¿Sí? O sea, yo antes de les establecí las reglas de juego para que ustedes supieran cómo jugar. Entonces, les recomendé además, eso está allí en las normas, está escrito y está grabado. 15 minutos antes pónganse a enviar, no dejen eso para última hora porque el internet se le puede caer. ¿Sí? Es más, para la siguiente vez, que creo que va a ser individual, entonces les voy a dejar no 15, sino 20 minutos. 20 minutos ¿para qué, profe? Para que ustedes se pongan a revisar, se pongan a cuadrar todo el archivo y lo puedan cargar. ¿Listo? Para que no vayan a tener ese inconveniente, por favor. Voy a salir momentáneamente, me está generando fallas como en la conexión y regreso con ustedes en unos pocos segundos. Por favor, me esperan. Hola compañeros, buenas noches. Una pregunta, ¿alguno encontró la nota del parcial? Está al final de todas las notas del aula, al final, abajo. Pero ahí mismo en el curso de estadística. Sí. Sí, ahí. Vale, gracias. Perdón, ¿en dónde es que se miran las notas? ¿Que no escuché bien? En la plataforma ya están cargadas, no están en Génesis porque no están todos en Génesis, entonces están en la plataforma, ¿listo? Bueno, si hay alguna duda, pues ahorita más adelante me cuentan. ¿Todavía hay algún estudiante que no aparezca agregado en Génesis? En Génesis no. ¿Cómo llama? ¿En Teams? ¿Me puede confirmar alguien que no esté agregado en Teams? Son 3, solo 3. Mire, hagamos una cosa, yo vuelvo y lo subo otra vez a YouTube, no debería, y vuelvo y creo el equipo, porque todavía acabo de contar y hay 37 estudiantes. Entonces, cuando ya están los 40, pues ahí ya paro. Antes me faltaban más, ahora faltan solo 3. ¿Listo? Entonces, bueno. Profe, creo que yo no estoy. A mí tampoco me sale el equipo. No hay problema. A mí tampoco, profe. Escúchenme, por favor, escúchenme. No hay problema porque yo ya creé una segunda vez el equipo, pero sigo con los mismos problemas. Pero como en la plataforma ahora sí ya me parecen los 40 estudiantes, no en Génesis, sino en plataforma, entonces yo de ahí voy a copiar los correos y voy a crear nuevamente el equipo, ya con los 40. Si ahí ya no funciona, entonces nos tocará escalar la situación, porque la verdad estar descargando ese video, subiéndolo a YouTube y compartiéndolo, pues es un poquito tedioso. Entonces yo ya ahí escalaré la situación a la universidad a ver qué me dicen, a la mesa de ayuda. ¿Listo? De todas maneras, por eso no se preocupen, porque yo siempre les he estado compartiendo el link en YouTube. ¿Listo? Entonces, por eso no se preocupen. Bueno, entonces, vamos a mirar otro tema que desprende del tema anterior y que me pide a mí entender de manera suficiente lo que es la varianza y la desviación estándar, que cuando yo la miré en la universidad realmente fue una teoría larguísima, pero creo que muy pocos entendíamos qué era la varianza y qué era la desviación estándar. Entonces, voy a tratar hoy de explicar lo mejor que puedo para tratar de que ustedes entiendan qué es la desviación estándar. Ese es el centro y el secreto del encuentro del día de hoy. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si se está grabando para no salirme de la presentación? Chicos. Sí, señor. Ok, vale, muchachos. Bueno, allí en la plataforma está el parcial y la ponderación o calificación de cada uno de los puntos. Revísenlos concienzudamente. Si usted cree que me imagino que si le puse de más, pues no me van a decir nada.
Pero si le puse menos, entonces revisen por favor, y si ustedes creen justamente que debería subir y tienen una sustentación o argumentación válida, me dicen y yo con mucho gusto vuelvo y reviso. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar hoy? Medidas de variabilidad. ¿Sí? ¿Qué tanto varía una distribución de datos con respecto a cierta variable? Por ejemplo, al promedio, que es la más utilizada. Entonces, dice, nos enfocamos en la siguiente situación. Solo la media o promedio no es suficiente para describir a un grupo de datos. Es decir, X gorrito, que era el que nosotros habíamos estudiado, que ya lo hemos estudiado con suficiencia, creo yo, X promedio, estadísticamente no es suficiente para caracterizar a una población o a una muestra. Es por eso que el estudio de la estadística continúa hacia un plano que se llama variabilidad. La variabilidad no es más que una función matemática, 100%, que estudia el comportamiento de todo ese grupo o de toda esa distribución de datos. ¿Se acuerdan que nosotros Profe, qué pena. Señor. Lo que Señor. pasa es que yo creo que pues me quedó como un poco bajo, pero ahí está todo el procedimiento, está todo con fórmulas, todo en el tema del parcial. Usted comentó que si teníamos algo, al Por menos eso, que lo suba un poquito. por eso, pero no me lo comenten ahora, me lo comentan al WhatsApp. Les pido el favor, Ok. sean, ¿cómo se llama eso? Sean objetivos, ¿sí? Profe, aquí está, por ejemplo, a muchos se les olvidó decir el tipo de dato que era, si era, se me fue la paloma, si era, El si se tipo podía contar o no. de variables, si era Cuantitativo, cualitativo. Eso, muchas gracias por hacerme acuerdo. Si la variable utilizada era cuantitativa o si era cualitativa. Claro, a muchos les dio el resultado, al 90% les dio, pero se les olvidó ciertos pedacitos. Entonces, obviamente yo también me equivoco, por supuesto, ¿sí? Si usted realmente considera que su nota está bajita, dígame por qué. No solamente, ay, profe, pero ¿por qué me calificó tan bajito? No. Dígame, profe, yo contesté esto de aquí, el resultado está bien, y yo me voy efectivamente a todos los que me digan, yo vuelvo y reviso. ¿Sí? Pero si ustedes creen no, si creen no, si están seguros que la nota es baja, entonces me escriben allí la razón, yo con mucho gusto voy y reviso, ¿listo? Por supuesto, hubieron varias notas altas también, la mayoría, un buen porcentaje, no sé cuántos, sacaron más de 4. La gran mayoría entre 3 y 4 o 5 está en la gran mayoría y algunos pocos perdieron el parcial, pero fueron realmente muy pocos, ¿sí? Porque dejaron de contestar preguntas. Yo, por ejemplo, yo me esperaba que la 3 la respondieran todos bien. Y me encontré con la sorpresa de que no. Por eso lo repetimos hasta el cansancio. Entonces yo pensé que ese sí iba a responder. Algunos yo les pedía que fueran justos en su respuesta, pero algunos y respondía exponían una respuesta muy larga y en la misma respuesta decían cosas que no eran ciertas. Entonces obviamente eso les resta nota. Entonces por favor, sean muy corticos, muy objetivos también en lo que van a responder, ¿sí? ¿Por qué se utilizan muestras representativas? Pues para que el resultado que se obtenga sea fidedigno, punto. No más, ¿para qué más? No necesita más, ¿sí? ¿Cuándo el tamaño de la muestra es igual al de la población? Cuando realizamos un censo, profe, punto. Cositas así, muy sencillas. Yo realmente, pues no soy muy dado, no sé si ustedes sí, a dar respuestas muy extensas. Esa es simplemente una recomendación, por supuesto. Ahora, no porque la respuesta extensa esté mal, necesariamente tenga que estar mal, corrijo. Lo que pasa es que en el cuerpo de la respuesta hay veces se ponen por hacer más, hacer menos, se ponen a decir cosas que no son ciertas, obviamente. Pero yo con mucho gusto vuelvo y reviso a los que crean necesario, a los que estén seguros que sea necesario. Entonces, la variabilidad, para continuar, la variabilidad
estudia qué tan dispersos, qué tan variables, qué tan diferentes son los datos con respecto al promedio, a X gorrito, ¿sí? Ahora, miren lo que dice sobre las medidas de variabilidad o la dispersión. Las medidas de tendencia central, es decir, la media, la mediana y la moda, son una manera de entender el valor típico de una distribución de datos. Profe, no entendí. Es la manera de caracterizar y entender el grupo de datos, ¿sí? ¿Cómo se comporta el promedio? ¿Cuáles son los datos que más se repiten? ¿Cuál es el dato o grupo de datos que se encuentran en la sección central de toda esa distribución de datos? Eso ya lo vimos. Allí surge una pregunta: ¿cómo varían los valores de una distribución con respecto a una medida de tendencia central? Otra vez, ¿cómo se mueven, cómo cambian esos datos? Por ejemplo, con respecto al promedio, hay unos datos que están muy cerquita del promedio, hay unos datos que están por debajo del promedio, hay otros datos que están por arriba del promedio, y hay otros dos grupos que son los que más nos interesan para realizar los análisis. ¿Cuáles son los grupos que están muy por debajo del promedio, muy alejados? O esos datos que están muy por arriba del promedio, que quiere decir que son muy bajitos o que son muy grandes, comparados siempre con el promedio. Listo. Bueno, aquí este gráfico básicamente es para decir que la dispersión se puede analizar de dos formas. Uno, analizando las diferencias ¿sí? Uno, con la amplitud, conociendo que el rango. Pero el rango nosotros ya sabíamos que el rango es una distancia entre el dato mayor y el dato menor, que ya sabemos cómo hallarlo inclusive, y que es una resta, por supuesto, ¿sí? Y la desviación, en este caso la desviación estándar. La desviación estándar, como lo voy a decir varias veces, no es más que el promedio de las diferencias entre el valor de cada dato y el promedio. Como raro, pero ahorita lo vamos a mirar. Y hay otras que evalúan el comportamiento común que se hace por medio de la media o promedio, que también ya lo estudiamos. Ahora, las medidas de variabilidad, habíamos dicho que estaban en función, o sí, que dependían mejor de varias funciones. ¿Cuáles? La media, la mediana y la moda. Entonces dice, cada medida de tendencia central tiene al menos una medida de variabilidad asociada a ellas. Miremos por mencionar tres y aplicar una. La moda, es decir, el dato que más se repite. ¿Cuál es su medida de variabilidad? El índice de variación cualitativa. La mediana, es decir, el dato que se encuentra más en el centro de la distribución de datos. Se utilizan los rangos intercuartílicos. Y la media, es decir, X gorrito, que es la que nos interesa y que vamos a estudiar, por medio de la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Profe, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar no es más que determinar el promedio de las diferencias de cada dato con respecto al promedio de toda la distribución. Segunda vez, continuamos. Esta fue una pregunta que salió en un parcial, hace no sé cuánto tiempo. ¿Sí? Esta gráfica, esta representación gráfica. Entonces tenemos un plano de coordenadas, un eje X, obviamente, como siempre nos lo explicaron, y un eje Y. Resulta que cuando nosotros graficamos, cuando nosotros hallamos el promedio y la desviación estándar, se puede graficar. Entonces, esta línea verde, obviamente aquí no tenemos valores, solamente es una representación gráfica de manera general. Esta línea verde es la media de la distribución, es decir, X gorrito, el promedio, lo que valga. Y la desviación estándar, que es una línea roja en este caso, horizontal, representada por la letra S,
Ya más adelante vamos a ver la fórmula, ¿sí? Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice el marco teórico al respecto? Pues dice, bien, los datos pintados de color amarillo, ¿sí? Esos puntos amarillos que están muy cercanos al promedio, son datos poco dispersos, muy poco dispersos. Profe, no entiendo eso de muy poco dispersos. Quiere decir que el valor de cada uno de esos puntos es muy parecido al promedio. Digamos que el promedio vale 15. Entonces los que están por arriba, digamos, es 15,1, 15,2, 15,5 tal vez, ¿sí? Y los valores que están por debajo, entonces serán, por ejemplo, 14,7, 14,8, 14,9, etcétera. Pues, por supuesto, son valores que me estoy inventando para tratar de explicar. Ok, o sea que los puntos amarillos, ¿qué me representan? Baja dispersión, baja variabilidad. Son datos que se parecen mucho al promedio. Es decir, el valor del promedio es muy similar al valor de todos estos puntos que decidí colorearlos o pintarlos de amarillo. Ah, ok, profe, listo. ¿Qué pasa con esos puntos azules? Los azules yo veo que están entre dos líneas rojas. Esa línea roja se llama desviación estándar. La desviación estándar puede ser tanto positiva como negativa. Más adelante les voy a explicar por qué. En todo caso, les hago ese comentario para concluir lo siguiente. Esos puntos azules se pueden determinar como valor, como datos con valores normales. Ok. ¿Y en qué, profe, entonces se diferencian de los puntos amarillos? Que no están tan cercanos, al valor del promedio, es decir, a esta línea verde. Se alejan un poco, pero en todo caso están contenidos dentro de este límite que señala las líneas horizontales rojas. ¿Qué quiere decir, profe? Explíqueme con otras palabras. Pues que son datos que a pesar de que están separados que están mucho más separados que los puntos amarillos, no se separan de manera tan importante. ¿Y cómo se pueden bautizar? Como datos normales. Ok, listo. ¿Y esto para qué se puede aplicar? Pues para muchísimas cosas. Para muchísimas cosas. Ahorita veo a ver qué locura de ejemplo se me ocurre. ¿Sí? Entonces, ahorita se me estaba ocurriendo uno con el precio del café. ¿Qué pasa con estos puntos negros que están por arriba de esa línea roja y por debajo de esa línea roja? Ah, ok. No, profe, pues son datos que están muy lejanos, que ya se alejan demasiado. ¿De qué? De esta línea verde, porque todo es con relación al promedio. La varianza y la desviación estándar están en función del promedio, es decir, de X gorrito. Y aquí el actor principal es X gorrito, que es la media o promedio, como dice acá, de la distribución. Y entonces estos dos puntos de acá son valores muy altos, muy grandes. ¿Con respecto a qué? Al promedio. Ok. Y estos valores de acá no necesariamente tienen que ser negativos, ¿no? No necesariamente. Son valores muy bajos comparados al promedio. Entonces, inventémonos un ejemplo así rapidísimo. Digamos que el promedio histórico de los últimos años del precio de la carga de café, me lo estoy inventando, si miento me disculpan, es para crear un ejemplo. Entonces digamos que vale 900.000 pesos. Algunos de ustedes deben tener café en sus fincas y pues me dirán, el profesor está mintiendo, pero me estoy inventando. Digamos que el promedio de los últimos años es 900.000 pesos. Ok. Y entonces estos puntos amarillos, ¿cómo serían? Pues valores que están levemente por encima de los 900.000 o levemente por debajo también de los 900.000, profe. ¿Y esos puntos amarillos qué me representan? Pues los precios, el precio del café por carga de café en una época del tiempo determinada. No lo puedo decir exactamente porque no lo conozco. Y estos azules, bueno, pues estos azules es cuando, por ejemplo, aquí, digamos que este punto de aquí valió, qué sé yo, 750.000 pesos la carga.
¿sí? ¿Y el límite cuál es? Entonces pongámosle, por decir algo, me lo estoy inventando, 700.000 pesos. O sea que bajé, ¿cuánto? 200. Entonces crezco, 200. Aquí estaría la carga en ¿cuánto? En 1.100.000. Ok. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Pues aplicaciones son bastantes, la verdad. Cuando lo entendí me di cuenta que se lo podía aplicar a cualquier área del conocimiento humano. ¿Qué pasa con los valores que están por debajo de esa línea roja? Puede ser, por ejemplo, los valores a los cuales nuestros campesinos ya empiezan a perder producto de los bajos precios en el mercado. Entonces, por ejemplo, digamos que este precio ya cayó voy a ser un poquito exagerado, a 500.000 pesos la carga. Y entonces empezamos a hacer cuentas y resulta que todos los costos y gastos que incurren nuestros productores de café son más altos que el precio de venta de la carga en el mercado, entonces pierden. Ok. ¿Y ahora dónde están en estos días? Pues están en los días gloriosos, por acá arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la carga de café, creo, escuché, si no estoy mal, está valiendo como 1.800.000 pesos. ¿Y eso es malo, estar por encima de la desviación estándar? Pues en este caso no. No es malo estar por encima, no necesariamente. O sea, no es malo ni estar por arriba ni por debajo. Eso depende del ejemplo. Por ejemplo, en el caso del precio del café, pues lo ideal es que nuestros campesinos estén siempre por encima de la línea superior de la desviación estándar. Profe, deme un ejemplo donde es mejor estar por debajo. Pues, por ejemplo, en el número de accidentes laborales en empresas del sector de las telecomunicaciones. Entre más bajito esté, pues es mejor. Ah, ok. Profe, deme otro ejemplo donde es mejor estar por debajo. Por ejemplo, el número de empresas que quebraron producto de las dinámicas propias de la pandemia. Sí, entonces, crisis económica mundial y muchas empresas nacionales no aguantaron esa crisis producto de la pandemia y de otras situaciones que de manera integral hicieron que muchos de nuestros empresarios o que incluso empresarios pequeños o dueños de pymes, pues quebraron, desafortunadamente quebraron. Entonces, es mejor que, por ejemplo, de empresas que no quebraron, entonces estar por debajo. O un ejemplo, digamos, de que no nos conviene, el dólar. ¿Por qué el costo de vida en nuestro país está tan alto? ¿Por qué nuestra canasta familiar está costando tanto? Una de las culpas, lo leí en portafolio, pues es que el dólar está volado. ¿Por qué? Porque nuestra moneda está perdiendo su valor en el mercado, ¿sí? Entonces, la capacidad de adquisición se pierde. Y entonces todo sube de valor, profe, pero tan raro porque es que la moneda de nosotros pues es el peso colombiano, ¿cierto? Sí, pero es que nosotros en Colombia no hacemos ni agujas, todo lo traemos de afuera, ¿sí? Por ejemplo, el maíz viene de Canadá, me enteré hace muy poquito. ¿Cómo así que el maíz viene de Canadá y entonces nuestros finqueros pues se acuerdan que está prohibido hasta reproducir nuestras propias semillas, independientemente de qué gobierno lo haya hecho? Ah, bueno, pues ahí están las represalias y digamos, lo que estamos padeciendo, sin meterme en ninguna afiliación política, por supuesto. Entonces, espero esto ya se haya entendido. Si tienen dudas, díganme dónde. ¿No hay dudas? Entonces yo continúo. ¿Me confirman si están visualizando y escuchando correctamente? Sí, señor. Bueno. Entonces, bueno, de esto, pues, si no tienen dudas, me alegra, porque necesito que eso quede perfectamente entendido. Ahora vamos a hacer... voy a explicar matemáticamente. Voy a leer, dice, refleja cómo los datos varían bueno, el análisis de variabilidad del rango, que ustedes ya saben cuál es, cómo se halla el rango, pues simplemente lo que dice acá, refleja cómo los datos varían, o sea, cuál es la distancia entre el más pequeño y el más grande, aunque en realidad es al contrario, entre el más grande y el más pequeño, porque se hace la resta de esa manera, si no nos da valores negativos. Y
en la lógica humana no existen distancias negativas, es decir, usted no recorre menos 5 metros, usted recorre siempre 5 metros. Es simplemente por eso. Por eso se hace en ese orden la resta, a menos de que uno lo tenga totalmente claro y pues no toma ese signo negativo. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de la variabilidad? Con el rango. Pero es que es algo muy simple y no nos dice nada. Entonces, por eso continuamos. Ahora me dice, ¿cuál es el promedio? Es decir, X gorrito, de las distancias entre los valores de la distribución y la media. No, profe, barájeme la más suave porque así no. Entonces, yo hago un ejemplo pequeñito. Digamos que yo aquí tengo, por ejemplo, ¿qué tengo yo? La estatura. Bueno, claro que más abajo creo que hay un ejemplo de estatura. No, ese no. Entonces hagámoslo con otro. Continuámoslo con el precio del café. El precio de nuestro sagrado grano, porque créanme que si no fuera por el café, este país estuviera mucho peor. Y si no fuera por nuestro campo, pues estaríamos aún peor. Entonces, el precio del café, el promedio, ya metiéndole números, supongamos que es 700.000 pesos. ¿Sí? 700.000 pesos la carga. Ese es el promedio. Ah, ok. Y entonces ahorita empiezo a pintar punticos que son valores. Por ejemplo, digamos que voy a dibujar unos pocos. Así. Y por aquí uno que está por encima y otro que está bien por acá arriba. Entonces, digamos que este de aquí es 600.000 pesos. 600.000 pesos. Que este es 500.000 pesos y que este es 400.000 pesos. Me disculpan la imaginación, pero de momento se me ocurrió esto. ¿Listo? Son valores que obviamente están por debajo del promedio. Ok. Y hacia arriba, entonces digamos que estos 700, que estos 800.000 pesos, el valor de la carga en cierto momento, y luego ahorita le vamos a aumentar más o menos unos 400.000 pesos, más o menos. Entonces aquí está 1.100.000 la carga, y fue como comenzó más o menos a ascender la curva del precio del café este año. 1.100.000 pesos. Ah, ok. Si nos ponemos a pensar, a analizar mejor, cada una de estas medidas tiene una diferencia con respecto al promedio. Por ejemplo, la diferencia de este son 100.000 pesos por debajo. La diferencia de este con respecto al promedio son 200.000 pesos por debajo. ¿Sí? La diferencia de este con respecto al promedio son de 300.000 pesos por debajo. Este tiene una diferencia de 100.000 pesos, pero por encima. Y este de acá, este señor, este último punto, tiene una diferencia también de 400.000 pesos, pero ya por encima. Y entonces, ¿qué es la desviación estándar? Pues tomo todos estos datos, y los promedio. O sea, hay un promedio, y esa es la desviación estándar. Y entonces, ¿para qué me sirve la desviación estándar, profe? Pues para determinar qué valores son muy altos o muy bajos con respecto al promedio. ¿Sí? Se puede aplicar pues para demasiadas cosas. Por ejemplo, las empresas que necesitan mejorar su sistema de gestión para disminuir el número de accidentes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está por debajo, muy por debajo comparado con el promedio. ¿Sí? O digamos, las sucursales que venden muy poco, cierto producto, comparado con el promedio. Recuerden que el promedio se toma a partir de todos los datos, de todos los valores de cada uno de esos datos. Por eso es tan importante. Allí está explicado solo en carreta. Luego ya les voy a explicar matemáticamente de dónde surge y cómo llegamos a la fórmula de la desviación estándar. Donde tengan dudas, pues no duden. No vacilen en preguntarme para no redundar. Bueno, resulta que uno no halla directamente la desviación estándar. Antes hay que pasar por la varianza. Ah, ok.
Entonces, voy a salirme un momento para crear una nueva presentación en blanco y poder echarles el cuento de cómo surge la fórmula. ¿Sí? Esto, yo la verdad, yo no lo encontré en los libros. Lo hice porque me dediqué a fondo a estudiarlo y lo entendí a mi manera. Hice, pues, me he demostrado que está bien. Entonces, la fórmula completa de la desviación estándar es la siguiente. Se utiliza la variable s al cuadrado, ¿sí? Pero nosotros dijimos, ojo, que es un promedio. Ah, un promedio, muy bien. Entonces, si es un promedio, es producto o resultado de una suma de algo, dividido entre algo. ¿Cierto? Ah, ok. ¿Recuerdan entre qué dividíamos a X gorrito para hallar el promedio? ¿Se acuerdan entre qué lo dividíamos? Entre N. Es decir, entre el número de datos. Y aquí hacíamos una sumatoria de cada uno de esos datos. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí. Sí. No se les puede olvidar por lo menos hasta el 8º martes. ¿Listo? De ahí para allá, pues, no sé. Entonces, aquí también lo dividimos entre N. Profe, ¿por qué entre el mismo N? Porque el promedio de la muestra, es decir, este señor de acá, y la desviación estándar de la muestra es con el mismo número de elementos. Por eso ambos se dividen entre N. Perfecto. Además, profe, ¿cómo hacemos para conocer la distancia? Ya lo borré. Para conocer la distancia del valor de cada dato con respecto al promedio. ¿Se acuerdan que dijimos, por ejemplo, que había un punto que estaba 100.000 pesos por debajo del valor de la carga? Acuérdense que el promedio valía 700.000 y si está 100.000 pesos por debajo, pues ese punto valía ¿cuánto? 600.000. Para conocer el valor de la medida de ese punto con respecto al promedio, pues yo lo que tengo es que restar. ¿Qué resto? Los 700.000 pesos del promedio menos la medida de cada elemento. Ah, ok. Entonces, ¿cómo cojo allí? Esta vaina, cojo cada elemento y le resto para conocer la distancia con respecto siempre al promedio. Acuérdense, voy a traer esta gráfica de acá, acuérdense que cada punto yo lo mido es con respecto al promedio. Cada punto de estos lo mido es con respecto al promedio. ¿Cómo lo mido? Por medio de una resta. ¿Sí? Matemáticas, para usted poder medir dos cosas, no los puede sumar, no los puede multiplicar ni dividir. Tiene que restarlos. ¿Sí? Para poder conocer la diferencia entre los dos. Bueno, listo, lo resto. Resulta que cuando yo sumo esta vaina de acá arriba, todo esto, a los que se pusieron en este gallo, les daba siempre 0. Y se dieron cuenta que era una característica estadística, casi redundando, de esa resta. Cada que usted coge y resta x sub i menos x gorrito y suma todo eso, la suma tiene que darle 0. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues, si esta vaina de arriba era 0, esto podía ser muy grande o muy pequeño, la desviación estándar siempre daba 0. Entonces, pues, no servía para nada. Entonces, ¿qué se inventaron estos magos? Porque matemáticamente fue algo brutal que se les ocurrió. Entonces, ¿qué hicieron? Elevaron esta vaina al cuadrado. Ah, ok, lo elevaron al cuadrado. Profe, pero si lo elevan al cuadrado, la ecuación cambia, la fórmula mejor cambia. Claro, cambia.
Correcto. Pero eso lo resolvieron en el siguiente paso. Entonces, para resumir, ¿qué es la desviación estándar? Es la sumatoria, a su vez, de la resta de cada dato menos el promedio elevado a la 2 o con exponente 2 positivo dividido entre n. ¿Y sigue siendo un promedio? Sí, sigue siendo un promedio. Profe, pero es que se inventaron ese 2, entonces, ¿cómo hacen para quitarle ese 2? Para quitarle ese 2, llamaron algo que se llamaba S, lo bautizaron como S, y este S es la desviación estándar. Ok, profe, pero entonces para quitar ese 2, listo, para quitar ese 2, calcularon la raíz cuadrada de lo que les daba acá arriba, es decir, la raíz cuadrada de S al cuadrado. O sea que el valor que les dé en la varianza, simplemente al hallar la raíz cuadrada, ¿están hallando la desviación estándar? La respuesta es sí. Miremoslo matemáticamente con un ejemplo muy sencillo. Digamos que para entender eso de la raíz del exponente 2 y de la raíz cuadrada, esto de aquí no es un 5, esto es una S, que es la misma S de acá arriba. Entonces, digamos que la desviación estándar valga 5, no, o 25, perdón, para hacerlo exacto. 25. ¿Cuánto vale la desviación estándar? Pues muy fácil. La desviación estándar, ¿en qué se diferencian? Pues que la varianza está elevado al cuadrado y la desviación estándar no. No está elevado su exponente es 1, pero no se coloca. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? Más igual a más o menos 5. Ah, ok. ¿Por qué más? Bueno, la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25. No sé si de eso se acuerden, pero no vamos a ahondar más en el tema. ¿Por qué positivo y por qué negativo? Porque resulta que cuando usted calcula, perdón, la raíz cuadrada, el resultado siempre se va a obtener uno positivo y uno negativo. Y les voy a explicar la razón matemática. Si usted coloca un 5 positivo y lo eleva al cuadrado, le da 25. Y también, si usted coloca menos 5 y lo eleva al cuadrado, también le da 25. ¿Por qué? Explícitamente aquí hay un signo más. Como está dos veces, más por más, le da el 25 positivo. Y explícitamente aquí hay un menos. Como se multiplica por sí mismo dos veces, menos por menos más. Es decir, con dos signos positivo o negativo, volvemos a obtener ese bendito 25. En conclusión, cada que usted calcule la raíz cuadrada de un número, tiene un resultado positivo y tiene un resultado negativo. Por eso es que acá en la gráfica, en esta gráfica de acá, hay un valor hacia arriba que es el valor del promedio más la desviación estándar. Ah, ok. Y hay un valor por debajo que es el promedio menos la desviación estándar. Y con eso tenemos una medida hacia arriba y una medida hacia abajo. Son simétricos, es decir, si aquí sube 2, aquí baja 2. ¿Sí? Y en el medio está el promedio. Miremos acá entonces. Ya ahorita vamos a entender que al elevarlo al cuadrado, este valor de aquí ya me da diferente de 0. Y para quitarle ese 2, yo luego calculo la raíz cuadrada. No sé si con eso los embolate o les explique mejor, pero voy a darles un ejemplo numérico. Digamos que nosotros tenemos el 5, ¿sí? Y ese 5 nosotros lo vamos a elevar al cuadrado porque sí, porque dijimos que lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto da 5 al cuadrado? 5 al cuadrado no es 5 por 2, 10. Es 5 por 5, es decir, me da... Profe, qué pena con usted. 20. Profe, y qué pena si en el ejemplo numérico no lo da desde la forma desde la fórmula de arriba, es decir, desde la sumatoria. Ah, no, espérame, ahorita hago un ejemplo completo. Ya voy. Me falta bastante para darles un ejemplo completo. O sea, con este de arriba
ya se los doy completo, ¿listo? Lo que pasa es que le estoy explicando por qué se eleva al cuadrado y por qué se saca la raíz cuadrada. ¿Sí? Solamente eso. Ya ahorita les doy un ejemplo completo. Si yo tengo el 5 y se me ocurre la locura de elevarlo a la 2, me da 25. ¿Cómo lo vuelvo a su estado normal? Pues calculo la raíz cuadrada de 25. Al calcular la raíz cuadrada de 25, vuelvo a obtener el 5 original. ¿Sí? Esa es la razón matemática o la demostración de matemática de por qué estos locos que se inventaron esto lo elevaron al cuadrado y luego le aplicaron raíz cuadrada. Cuando le aplican raíz cuadrada, eso se llama desviación estándar. Eso se llama desviación estándar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Aquí están las fórmulas, un poco raras. Este sigma es para la población. ¿Sí? Pero como no vamos a trabajar población sino muestra, pero ojo que la fórmula es la misma, salvo que, voy a hacerlo explícito para que no vaya a quedar la duda. Mire, la desviación estándar para la muestra es esta, y aquí, y la desviación estándar para la población ya no es S, sino una letra griega que se llama sigma elevado al cuadrado, una sumatoria de cada dato, pero como los elementos de la población y de la muestra no son los mismos en número, pero sí en característica. Entonces es el mismo X sub I menos, ya no es X gorrito, sino una U con unas paticas abiertas que se llama mu. Eso igual se eleva al cuadrado y se divide ya no entre n minúscula, sino entre n mayúscula. Lo explico por si de pronto se miran por ahí un video tutorial en YouTube o lo miran en algún libro y miran esta fórmula. Esta fórmula casi es la misma de la muestra. Lo que pasa es que aquí va X gorrito para la muestra y aquí va N minúscula. Esa es la razón. Nosotros vamos a trabajar siempre con muestras, que es la lógica. Bueno, esto yo ya lo había dicho. Dado que la suma de las distancias es 0, el promedio de esas distancias también es 0. Es decir, esto de acá que dijimos que siempre nos daba 0, cuando no estaba elevado al cuadrado. Esto siempre es así, es una de las propiedades matemáticas interesantes del promedio. Siempre debe dar 0, si no da 0 hay algo mal. Si bien es una propiedad interesante, el hecho que el promedio de distancia sea siempre 0, pues crea un problema grandísimo. ¿Cómo se supera? Pues elevándolo al cuadrado y al final, para no afectar al resultado, aplicarle la raíz cuadrada. Por ahora me imagino que hay muchas dudas, que está como medio raro, que el profesor Osvaldo nos demostró esa vaina y nos confundió aún más. Permítanme, yo llego a un ejemplo completo y yo espero que con eso pues ya no hayan las dudas que siempre se tienen. Aquí hay un ejemplo con repetición. Hagamos primero uno sin repetición. Entonces, me voy para Excel. Ya les comparto el Excel que necesito. Este es el de las notas. Lo voy a guardar mejor. Hasta allí. Permítame un segundo. No. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me quería preguntar algo, compañero? Profe, que si llega a llamar lista es que el internet lo tengo como malo, ¿vale? Listo. Hagámoslo primero uno con repetición. Voy a leerles el ejercicio. Dice, ejemplo en contexto. En el departamento del Huila se realizó una auditoría. Este ejercicio está enfocado a los de programa de administración en seguridad y salud en el trabajo. Se realizó una auditoría para evaluar el número de accidentes laborales
ocurridos en 20 empresas del sector agropecuario. Realizar el análisis. Profe, qué pena, su merced está compartiendo pantalla. No. Por ahora les estoy leyendo la carreta, ya me llevo para los datos para Excel. No lo estoy compartiendo, solamente leyéndolo. Dice, en el departamento del Huila se realizó una auditoría para evaluar el número de accidentes laborales ocurridos en 20 empresas del sector agropecuario. Realizar el análisis de variabilidad y concluir al respecto. Entonces, me voy a llevar los datos para el Excel. Ya les comparto el Excel. Permítanme, por favor. Voy a llevarme un Excel de por acá. Creo que va a ser, por ejemplo, uno de estos. Aquí, este. Ya les comparto, pero discúlpenme, por favor, que no les he mostrado. Estos son los valores. Aquí sí, por favor, donde no se entienda de una me preguntan porque no quiero que tengan dudas. ¿Listo? Entonces, este cuadrito con datos, esto no es un cuadrito, esto es un rectángulo, ahí se los puse grandote para que lo puedan observar muy fácilmente. Este contiene el número de accidentes laborales en 20 empresas del sector agropecuario en el Huila. Me imagino que hay 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 datos. Entonces, por ejemplo, en la primera empresa agropecuaria no hubo ningún accidente, en la segunda empresa agropecuaria tampoco, en la empresa agropecuaria número 19 hubieron 4 y en la 20 hubieron 5. ¿Listo? Ahí como para ponerlos en contexto. Entonces, el primer dato, ¿cuál es? 0. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces, ¿cierto? El segundo dato son las empresas que tienen un solo accidente. ¿Cuántas empresas agropecuarias tuvieron un solo accidente? 3. Ah, bueno, esta es la columna de la frecuencia absoluta, que ustedes ya saben qué es eso. La tercera clase, por llamarlo así, son las empresas que tuvieron 2 accidentes. ¿Cuántas empresas tuvieron 2 accidentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, 7. Luego, las que tuvieron 3. ¿Cuántas tuvieron 3? 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Cuántas tuvieron 4 accidentes? 2. ¿Y cuántas tuvieron un accidente? 1. O sea que si yo sumo esta vaina, ¿cuánto me debe dar? 20. Ahí vamos. ¿Sí se entiende o no se entiende en qué vamos, muchachos? ¿En qué parte del ejercicio vamos? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Señor. Ah, bueno, profe, una pregunta. ¿Qué ocurre si usted ya no me pasa 20 datos, sino que me pasa 1000? Y entonces quiero saber cuántos hay de cada uno. Ahí utilizamos la función de contar el conjunto, ¿se acuerdan? Para saber cuántos datos hay de cada uno. De esa manera lo hacemos, es decir, de la misma forma como lo explicamos en la clase anterior. Aquí no hay necesidad porque hay muy poquitos. Listo. Ahora, profe, fórmula. Voy a traerme la fórmula. Ya voy a hacer estos datos un poquito más pequeños porque ya los observamos con suficiencia, creo yo. Y ahora me voy a traer las fórmulas. Pero resulta que las fórmulas, voy a escribirlas. Y ya se las pego, ya se las comparto para que queden allí. Entonces, la desviación estándar, ese cuadrado es igual a ¿quién? A la sumatoria de cada dato menos el promedio, todo esto elevado al cuadrado y dividido entre n. Bueno, hoy les estaba contando, pero no les estaba mostrando. Ya me llevo la fórmula para Excel para podérselas compartir. Ahí está la fórmula. Esa fue la que acabamos de explicar ahí en PowerPoint.
¿Qué me está diciendo la fórmula? Está diciendo, coja cada elemento, réstele el promedio, elévelo al cuadrado, sume todos esos resultados y divídalos entre n. Es decir, esta fórmula la vamos a ir aplicando paso a paso. Ok, profe. Entonces, hallemos primero el promedio. ¿Por qué vamos a hallar el promedio? Pues porque aquí lo necesitamos. Tenemos X gorrito. Ok, profe. ¿Se acuerdan cómo se hallaba el promedio? ¿Se acuerdan en este caso cuando cada dato se repetía, cómo se hallaba el promedio? ¿Ya no se acuerdan? No, está muy pronto para que se olviden. Si sumo cada uno de estos datos, la estoy embarrando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí estoy sumando este que es el más notable. Si sumo una vez el 2, está mal. ¿Por qué? Porque el 2 se repite 7 veces. Por tanto, lo que yo debo hacer para hallar el promedio es multiplicar cada X sub I por el número de veces que se repite. Yo no sé si se acuerden de eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplico la fórmula? Pues cojo cada dato. Qué pena con usted, pero es que usted no nos había explicado esa fórmula. Yo creo que sí. Yo lo había explicado así, miren. Voy a compartirles Paint. Ya les voy a compartir Paint. Sí, porque si no, bueno, no me voy a poner a discutir eso. Voy a borrar esto que acá no necesito por ahora. Luego me devuelvo, pero estoy casi seguro que sí. El promedio se halla de dos formas. Cuando los datos no se repiten, es simplemente sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. ¿Sí? La otra fórmula es coger la sumatoria de cada uno de esos datos multiplicado por la frecuencia absoluta, es decir, por el número de veces que se multiplica, que se repite cada dato, perdón, dividido entre n. ¿Sí? Dividido entre n. Permítanme un segundo, por favor. Ah, sí, profe, qué pena con usted, tiene razón. Si no la explica, creo que ya la conozco, es como la media, si no estoy mal. Sí, como la media. Sí. Sí, sí lo había explicado. Sí lo había explicado. Bueno, no importa. Sí, profe, usted lo había explicado, pero como la media. No como promedio, Claro. sino como la media. Claro, para hallar el promedio, es decir, y como acá en Excel lo que vamos a hallar es el promedio, es decir, yo lo que voy a colocar en la fórmula hasta ahora es esta partecita nada más. ¿Sí? Ah, bueno, profe, sí, profe. En el fondo viene siendo lo mismo, pero bueno, ya nos acordamos que era lo importante. Entonces, me devuelvo al Excel. Listo, ya estoy en el Excel. Entonces, estoy haciendo una parte de la fórmula. Entonces, ¿qué cojo? Y multiplico cada dato y lo multiplico por el número de veces que se repite. Obviamente 0 por 2 pues me da 0, pero es lo mismo que decir 0 más 0. Matemáticamente eso es lo que está pasando. Arrastro para cada uno de los datos, lo arrastro y, por ejemplo, 2 por 7 tiene que darme 14, que es lo mismo que sumar 2 más 2 más 2 más 2, 7 veces. ¿Listo? 5 por 1, 7, 4 por 2, 8, 3 por 5, 15, en fin. Listo. La fórmula dice que a estas multiplicaciones yo luego lo debo sumar con la función autosuma. Entonces, ¿cuánto me da? Me da 45. Pero ojo que ese no es el promedio. ¿Cuántos datos son? 20, Excelente. Entonces, al promedio,
cogemos y esa sumatoria que lo acabamos de mostrar en Paint, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre 20. Y el promedio entonces me da ¿cuánto? 2,25. 2,25. No 2,5, que sería la mitad de 5, sino 2,25. 2,25, ¿qué es? El promedio de accidentes de empresas en el sector agropecuario en el Huila. En cierto periodo de tiempo, no sabemos cuál porque el ejercicio no nos dice. ¿Sí? Bueno, listo. Ya hallé el promedio. Pero ojo que yo necesito hacer una resta de cada dato menos el promedio. ¿Cierto? Pues hagamos eso. Hagamos eso. Entonces voy a traerme el pedacito de la fórmula que es este de aquí. Voy a copiarlo, lo voy a pegar. Lo voy a cortar, perdón. Entonces vamos a hacer este pedacito. Este es el pedacito de la fórmula que voy a hacer. Aquí lo coloco. ¿Listo? O sea, ¿qué cojo? Cada dato, en este caso, el 0 menos el promedio. Pero ojo que el promedio es siempre igual. Para todos vale 2,5. Por tanto, lo fijo con F4. Y le doy Enter. Obviamente eso me tiene que dar menos 2,25. Lo arrastro hasta el final. Y nosotros habíamos dicho, y esto lo digo para que caigamos en cuenta de algo, que esto de acá debía darnos 0. Hagamos la suma. Profe, o sea, 0 menos 2,25, ¿así? Sí, claro, negativos. Los que son negativos menos y los que son positivos más, por supuesto. ¿Sí? Entonces, yo le doy la función autosuma, pero ¿qué pasó? Aquí no me dio 1,5. Me voy a devolver. Pero yo ya lo borré. No. ¿Recuerdan que les había dicho que cada que uno restaba cada dato menos el promedio y lo sumaba debía dar 0? Que por eso es que se eleva al cuadrado. Pero nos falta algo. Mire, el 0 ¿cuántas veces se repite? 2 veces. Perdonen que lo haga así, pues para que no se nos olvide. El 1 se repite 3 veces, el 2 7 veces. Entonces, a cada una de estas fórmulas, voy a borrar, ¿qué le hace falta? Voy a reescribir la fórmula. El número de veces que se repite. Entonces, cierro esto, lo multiplico por la frecuencia absoluta. Si yo lo arrastro, ahora sí me da 0. Profe, espérese porque yo me perdí, yo no sé qué fue lo que usted hizo. Mire, yo lo que hice fue lo siguiente, la fórmula me dice que debo restar a cada dato el promedio. O sea, por eso es que aquí antes me daba menos 2,25, porque si le resto 0, 0 es el primer dato, 0 que representa el número de empresas que no tienen accidentes. 0 menos 2,25, pues me daba menos 2,25. Pero ¿qué pasa? Ese 0 se repite ¿cuántas veces? 2. Siempre hay que tener en cuenta el número de veces que se repite el dato. Ok. Ahora sí me da 0. Si no existiese este cuadrado de acá arriba, pues todas las veces la desviación estándar me diera 0. ¿Por qué? Porque la parte de arriba de la división, o técnicamente llamándolo el numerador, si es 0, no importa el número que esté abajo, siempre me va a dar 0. Mire, digamos que el número de arriba, que el número de arriba valga 0, dividido, por ejemplo, no sé, 10.000, siempre me va a dar 0. Si ahorita lo divido entre 7.900, siempre me va a dar 0, mire. Por eso es la importancia de a este número de acá arriba, elevarlo al cuadrado. ¿Por qué lo sumo aquí? Para saber que me dé 0, porque si me da 0, quiere decir que el ejercicio va bien, es como una forma de confrontar y de saber si lo que estoy haciendo está bien. ¿Listo? ¿Qué pasó si?
Profe, qué pena. Antes de que continúe, qué pena con usted. Lo que pasa es que me perdí en cuanto a la fórmula. Primero, miré que era X sub I menos N, que era el promedio, ¿cierto? Luego vi que usted aumentó a esa fórmula unos números, pero realmente me perdí. ¿Me puede volver a enseñar la fórmula? Qué pena. Con mucho gusto. Sí, también, profe. Mire, nosotros ya sabemos que al restar X sub I menos el promedio y sumarlo, debe darme 0, porque es una característica de la desviación, de la varianza. Pero resulta lo siguiente, mire, yo cojo, ¿y qué me dice la fórmula? Reste el dato menos el promedio. Pero el promedio siempre vale 2,25. Entonces lo fijo con F4. Ok. ¿Sí? Lo arrastro. Y lo que está en rojo es la suma. Si doy Enter, no me está dando 0. ¿Por qué? Porque me faltó tener en cuenta el número de veces que se repiten los datos. Entonces borro estos datos y le digo al primer dato. Venga, voy a colocar esto aquí entre paréntesis. ¿Por qué? Porque esto necesito multiplicarlo por el número de veces que se repite, es decir, por este 2 en el primer caso. ¿Sí? Le doy Enter, me da ese primer valor. Ahora sí arrastro todos los datos y la suma ahora sí me da 0. Y esa suma usted siempre debe darle 0. Si no le da 0 es porque algo está mal. Revise a ver, tal vez el promedio está mal calculado. Entonces, cuando estoy utilizando una tabla de frecuencia, una tabla de distribución de frecuencias, donde hay una columna con frecuencias absolutas, es decir, que cada dato se repite más de una vez. Mire, el primero se repite 2 veces, este se repite, el único que no se repite es el 5, pero el resto todos se repiten por lo menos más de una vez. ¿Sí? Cuando eso pase, en esta parte usted tiene que acordarse que tiene que multiplicarlo por la frecuencia absoluta. ¿Por qué lo hago así? ¿Y por qué hago la claridad? Porque en los libros usted la fórmula la encuentra como está aquí. Y en los videotutoriales en los que yo he mirado por lo menos también. ¿Sí? Si no está multiplicado por la frecuencia absoluta, pues mejor. Porque ya usted sabe por qué es. ¿Sí? Ahora, ¿qué paso sigue? Elevar esto que acabé de calcular, elevarlo al cuadrado. Señora. Profe, qué pena. Es que antes de que continúe tengo una pregunta. Usted nos mencionó que siempre debe dar esa fórmula 0, ¿verdad? Y que pues en caso debemos verificar que pues si no nos da 0 debemos multiplicarlo por la frecuencia absoluta, ¿verdad? Pero se multiplica solamente la frecuencia absoluta al primer dato o en este caso solamente de donde va 0. De todos. De todos. Recuerden que cuando yo arrastro, ya me devuelvo allí. Mire, como yo no escribí fórmula por fórmula porque pues no es la razón de ser de Excel, pero mire, aquí ¿por qué multiplicó? Por B8, es decir, por la casilla de 2. Vámonos a esta fórmula. Este está, uy, ¿qué hice? Así estaba. Entonces, ahorita voy y me dice que ya está multiplicando por B9, y B9 ya no es 2, sino este 3 de aquí, obviamente. ¿Sí? Y para el siguiente, no será ni para el 2 ni para el 3, sino para el 7. Y así sucesivamente. ¿Listo? Gracias, profe. Okay. Ahora, ¿qué me dice? ¿Por qué me da aquí 0? Pues porque hay unos valores que son negativos, iguales a los valores que son positivos. Mire, la suma de los negativos, acá abajo, no sé si lo alcancen a visualizar, me da menos 10. Y el valor de los positivos me da más 10. ¿Yo qué es lo que necesito en el fondo? ¿Para qué lo elevo al cuadrado? Para suprimir los negativos. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo este dato y lo multiplico por sí mismo. ¿Para qué? Para que ahorita me dé otro valor, pero ya positivo. Si ven aquí, mire, aquí tenía 4 menos 4,5. Acá ahorita me da 20,25, pero ojo, ese 20,25 ya es positivo, que es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque al volver todos estos positivos,
Estos positivos siguen siendo positivos, estos negativos pasan a positivos. Luego de que yo sume todos estos datos, aquí tiene que darme diferente de 0. Entonces, arrastro y sumo. Por supuesto, tiene que darme mayor que 0 porque todos son positivos. Entonces, lo sumo y ahora sí me da 71,25. ¿Y por qué lo sumó, profe? Pues porque como ya los elevé al cuadrado, cada uno ya los elevé al cuadrado, ahora tengo que, ¿qué? Que sumarlos. Listo, profe, ya lo sumó. Entonces, voy a colocar aquí varianza igual a. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me dice la varianza? La varianza es la sumatoria de todo esto de acá, que ya me dio este valor de aquí. O sea, 71,25. Dividido entre n, pero entre n ¿cuánto me dio? 20. ¿Qué es 20? El número de datos. Entonces, igual. La sumatoria fue 71,25 dividido entre 20. ¿Cuánto me dio la varianza? 3, perdón, que es el coordinador de la universidad, le voy a contestar. Un segundo, por favor. Chicos, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces repito esa partecita. Voy a colocarlo así para que lo puedan visualizar todos. La fórmula, ¿qué me dice? Bueno, íbamos hasta que lo elevamos al cuadrado, ¿no? Que era esta parte de la fórmula. Luego lo debíamos sumar. Ya lo sumamos, nos dio 71,25. Pero además lo debemos dividir entre n, que fue lo que hice aquí, mire. Y voy a hacerlo otra vez porque no se ve bien. Cogí el 71,25, que es el producto de la suma de la parte de arriba de la división, es decir, del numerador, dividido entre n. Entonces, slash dividido este 20 de aquí, que no se ve muy bien. Eso me dio ¿cuánto? 3,5625. Eso, en términos estrictamente matemáticos, serían accidentes al cuadrado. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros de chéveres elevamos esa vaina al cuadrado sin saber por qué. Pero es que, profe, no eche carreta, accidentes al cuadrado no existen. Ah, bueno, por eso precisamente es que hay que aplicar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de la varianza no es más que la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, para que queden accidentes es simplemente la raíz. Esa es la función que vamos a utilizar para hallar la raíz cuadrada de cualquier número. Antes de colocar el paréntesis dice, devuelve la raíz cuadrada de un número. ¿De cuál? Ah, bueno, entonces coloquémoslo entre paréntesis. De 3,56. O sea que la desviación estándar es 1,88. Ahora sí solamente accidentes. Por eso es que realmente la varianza no nos dice nada, pero es necesaria para llegar a la desviación estándar. La desviación estándar sí nos dice algo. ¿Sí? Sí nos dice algo. Voy a terminar el ejercicio. Repite lo de la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente hallar la raíz cuadrada de la varianza. Gracias, profe. Ok. ¿Listo? Bueno, voy a seguir un poquito la presentación. Carajo, ya son casi las 8. Voy a seguir un poquito la teoría
para terminar el ejercicio, hacer la conclusión y hacer la representación gráfica. Creo que alcanzo con suficiencia a hacer eso. Me voy para la presentación entonces, porque hay otro poquito de carreta. Entonces me dice lo siguiente, me voy a la presentación. Presentación creo que íbamos por acá arriba. Aquí vamos. Entonces voy a colocarlo en modo presentación, listo. Y bueno, ese fue el ejemplo que nosotros desarrollamos, por lo menos hasta una parte. Aquí había un ejemplo para los futboleros, que son las estaturas en metros de algunos jugadores de fútbol. Entonces está el más pequeñito y más talentoso, que es Messi, hasta Crouch, que mide 2,01 metros, ¿sí? Entonces por acá está la línea de promedio y todo el cuento. Este es lo mismo. ¿Para qué sirve este ejemplo? Para determinar, por ejemplo, cuál es el jugador que está por encima del promedio o cuál es un jugador que está por debajo del promedio. ¿Sí? Simplemente por mencionarlo, ahorita no alcanzamos a hacerlo. Bueno, llegamos al coeficiente de variación de Pearson. Resulta que el coeficiente de variación de Pearson a nosotros nos sirve para lo siguiente. Para saber si los datos que nos están dando son compactos o son dispersos. Ya voy a explicar claramente eso. El coeficiente de variación, cada que ustedes dividen algo en matemáticas, lo que están haciendo es compararlo. ¿Sí? Compararlo. Cuando usted lo resta, lo mide. Cuando usted lo divide, lo compara. Entonces, el coeficiente de variación de Pearson es una división. Una división, dicho de la manera más fácil, es un número dividido otro número. Creo que de esa manera básica me logro hacer entender mejor. Lo que pasa es lo siguiente, y quiero que lo tengamos claro. Si usted coge un número A, espere, profe, pero ¿cómo así que un número A? A simplemente es una variable, para decir que es cualquier número, el que usted se le dé la gana. 20, 30, 1000, 1.000.000, menos 2.000, menos 3.000, menos 2, el que usted quiera. Para ponerme uno por uno, pues mejor lo llamo A, dividido B, es decir, cualquier número. Esto tiene una salvedad, y es que ese número de abajo, es decir, del denominador, no puede ser 0. Tiene que ser diferente de 0. Diferente en matemáticas se escribe así, un igual con una rayita. Tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque en matemáticas no está definido dividir entre 0. Ustedes pueden colocar ahí en la calculadora de su celular, por ejemplo, el 5 que se van a sacar en el siguiente parcial, dividido entre 0. Y allí mi celular le dice, por ejemplo, no se puede dividir por 0. Eso no está definido en matemáticas, no existe. Es una incongruencia. Entonces, ¿pero qué está abajo de la división? El promedio. ¿Será que el promedio podrá ser 0? ¿Ustedes qué dicen? Pregunta de parcial. En una distribución de datos, ¿qué se necesita para que el promedio sea 0? Según yo, que no hayan datos. Está cerquita, no tanto que no hayan datos, que todos los datos sean 0. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene 3 datos, uno 0, otros 2 nomás, para no hacerlo tan largo. 0 más 0, 0. ¿Cuántos datos son? 2. 0 dividido 2. Uy, no sabía que podía hacer esto. 0 dividido 2 me da 0. Mire que el promedio sí puede dar 0. La matemática no deja de ser lógica por todos lados. El promedio sí me puede dar 0. Por lo tanto, pregunta de parcial, ¿cuándo el coeficiente de variación no se puede calcular? Cuando todos los datos son 0. Ahora, profe, ¿es lógico en la vida real que todos los datos sean 0? Pues es altísimamente improbable. Conozcamos
Ejemplos, las estaturas, obviamente, son mayores que 0. El precio del café, mayor que 0. ¿Sí? Usted nunca va a ir a vender una carga de café a 0 pesos. Es ilógico. ¿Sí? Número de accidentes de una empresa en distintos periodos de tiempo. Es casi imposible que todas las veces sea 0, aunque ese sí es un ejemplo que es como el objetivo, ¿no? Que sea 0. Pero es casi improbable que todos los datos sean 0. Pero cuando todos son 0, el coeficiente de variación no se puede calcular. Ténganlo en cuenta, por favor, que de pronto les preguntan de eso. Ahora, ¿qué es el coeficiente? Para ir redondeando, porque hablo mucho. El coeficiente de variación es una división entre dos números. ¿Sí? ¿Qué es la variación? El cambio con respecto a algo de referencia. ¿Qué es la referencia? El promedio. Todo lo que estamos analizando, el actor principal, el mejor pago, es el promedio. Ok. ¿Qué va arriba? El coeficiente de variación se escribe CV por obvias razones. CV de coeficiente de variación. Y de Pearson porque fue el loco que lo descubrió. Ahora, ¿qué va en el numerador? S. ¿Qué es S, muchachos? ¿Qué es la desviación estándar. Excelente, Estándar, la ¿no? desviación estándar. Dividido entre X gorrito. ¿Qué es X gorrito? Promedio. Excelente, el promedio. Y ese resultado lo multiplicamos por 100%. ¿Para qué? Para obtener un dato porcentual, que diga 3%, 5%, 10%. Escuchen, por favor, lo siguiente. Si el resultado que nosotros obtenemos del coeficiente de variación tiende a 0, no, mentiras, estoy mintiendo. Si la desviación estándar tiende a 0, o sea, si esta señora tiende a 0, el coeficiente de variación en general tiende a 0, o sea, se acerca a 0 por arriba, o sea, por valores positivos. En ese caso, quiere decir que los valores son compactos, que se parecen mucho entre sí, que no hay grandes diferencias entre ellos. Si por el contrario, la desviación estándar, que es la S minúscula, o la S sin el exponente 2, si la desviación estándar crece, o sea, empieza a alejarse de 0, el coeficiente de variación tiende a 1. Y quiere decir que los datos son dispersos, que muchos de esos datos no se parecen entre sí, que muchos de esos datos, su valor está lejos del promedio. Entonces, yo me salgo de acá, me llevo esta tabla y se las voy a compartir en Excel. Voy a pegarla por acá. Ya les comparto el Excel mientras que yo arreglo esta vaina aquí. Listo, allí lo voy a pegar. Un poquito más pequeño, me disculpan que les hable sin compartirles. Ya me voy a... ya les voy a compartir. ¿Cuál será? Creo que es este. ¿Lo están visualizando? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a determinar el... Ok, sí. A ver. Ya. Entonces, vamos a determinar el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Una división entre S, muy bien, entre S, ¿cuánto vale la desviación estándar? 1,88 más los otros decimales, dividido a su vez entre el promedio, pero el promedio me dio 2,25. Le doy Enter. ¿Qué me falta? Me falta multiplicarlo por 100. Entonces lo hago de una vez. ¿Cuánto obtuve? 83,88%. Ok. ¿Listo? Profe, pero espéreme un poquito porque es que acá me está diciendo es que si el coeficiente de variación se aproxima a 0 o a 1, es decir, se mueve entre 0 y 1. Muy bien.
para poder hacer ese análisis no es necesario, o es lo mejor, es no multiplicarlo por 100, ¿sí? Que es como raro porque así está la fórmula. Entonces simplemente digo, la desviación estándar, dividido entre el promedio, lo repito, para poder hacer el análisis y poder hacer la conclusión, debe hacerse sin multiplicar por 100. Este sería el resultado del coeficiente de variación. Voy a tratar de explicarlo. Pero este de acá es con el que yo hago el análisis. Ok, ¿por qué? Porque aquí están términos de 0 y 1, no de 0 y 100. ¿Listo? Espero eso se entienda, por favor. Entonces, ese 0,83 ¿está cercano a 0 o cercano a 1? A 1, profe. Claro, y cuando está cercano a 1, ¿qué pasa? Los datos son dispersos. La conclusión es, los datos son... Aquí sí es muy fácil la conclusión. Los datos son dispersos. Creo que le coloqué igual y por eso no. Ahora sí ya. No, permítanme. No quiere. Es que se me bloqueó. Profe, Señora. una cosita, digamos, para no enredarnos, ¿no se puede dejar la segunda opción? O sea, la de sin el por cien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ah, gracias. Estoy de acuerdo porque ahorita no supe cuál era el archivo. Profe, qué pena, ¿me puede repetir la fórmula del coeficiente de variación? Espérenme un segundo, primero lo encuentro porque no me acuerdo. Desviación estándar dividido el promedio. No, sí, no, que es que tengo muchos archivos. Yo llego y doy directamente el coeficiente dividido el promedio y ahí me da de una vez el 0,83. O sea, no tengo necesario que dividirlo por el 0,1, el último pedazo que dio el profesor. Sí. Entonces, por eso me quedó confundido el dato. Es más, lo voy a quitar. Listo. El coeficiente de variación, ¿qué es? Creo que ustedes lo están visualizando ya. La desviación estándar, que es, por tercera vez, 1,88 dividido entre el promedio, que es 2,25, me da 0,83, y 0,83 es un dato que se aproxima a 1 más que a 0. Entonces, la conclusión es que los datos son dispersos. ¿Listo? Esa es la conclusión. Esa es la conclusión, muchachos. Ahora, por favor, tengan los datos de la varianza y la desviación estándar pendientes allí para que me los digan, porque ahorita los vamos a utilizar para hacer la gráfica. La gráfica sí nos toca hacerla de manera manual. Ajá. Y me tienen los datos de... Me tienen los datos de la tabla también. Me voy para Paint. Voy a compartirles Paint. Y ustedes me comparten los datos, por favor. Para hacer la gráfica no es difícil. Esta sí quiero hacerla así para poderla explicar. Bueno. Listo. Voy a suprimir. Vamos a graficar dos ejes. Por ejemplo, de así. Este obviamente es el eje Y, perdón, sí, el eje Y. Y este entonces será el eje X. Bueno, me los cambió de color, no quería. Aquí vamos a colocar los X sub Y. Y acá vamos a colocar el número de veces que se repite. Entonces, los X sub Y, hay unos que no tienen nada, solo voy a pintar de... ¿Eso de dónde lo estoy sacando? De la tabla, ¿no? Voy a decirles de dónde para ser explícito. Voy a tratar de llevarme a ver si se puede pegar acá. Creo que no. Ay, sí. Paint y sus grandes ventajas. Entonces, 0, X sub Y, y en el eje X y la frecuencia absoluta en el eje Y. Tal vez después subo un video explicándolo cómo se haga en Excel, si me alcanza el tiempo. Entonces, X sub Y se divide en 0, 1,
2, 3, 4 y 5. Esto, o sea que X sub I, ¿qué me representa? Los accidentes, ¿sí o no? El número de accidentes. Y la frecuencia absoluta básicamente sería el número de empresas en el que se presenta ese número de accidentes. Entonces, por ejemplo, 0 y 2. Bueno, la frecuencia absoluta va entre 1 y 7. Entonces lo voy a graficar de esa misma manera. Entonces sería 1, donde no se entienda me dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estoy representando la escala de la frecuencia absoluta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este de acá sería el 7. Me disculpan si no queda exacto, pero ustedes entenderán la razón. Entonces vamos a graficar dato por dato. Vamos a hacerlo con otro morado. ¿En cuántas empresas no hay accidentes? En 2. Vamos a hacerlos con puntos exagerados, ordinarios. ¿Sí? 0 para X, 2 para Y. Listo este de acá. Estos dos ya. 1 para X, 3 para Y. 1 para X, 3 para Y. Aquí está el segundo dato. De esta manera se colocan los puntos que yo toda la clase les hablé de los puntos, pero nunca los graficamos. El tercero sería 2 contra 7, es decir, acá. Quiero que ustedes me ayuden a entender este tercer punto, ¿qué significa? Es decir, esto que acabo de subrayar, ¿qué significa 2 y 7? ¿Que existen qué? ¿7 qué? 7 empresas en donde ocurrieron 2 accidentes. Excelente. 7 empresas donde ocurrieron 2 accidentes. Muy bien. Ahora vamos 3 contra 5. 3 contra 5 es por aquí. ¿Qué significa? ¿Que existen qué? Ayúdenme, por favor. 3 accidentes en 2 empresas. En 5 empresas, perdón. 5 empresas donde se presentaron 3 accidentes. O 3 accidentes profe, en 5 empresas. ¿Listo? Ahora vamos 4 y 2. Que sería este punto de por acá. 4 y 2. Y 5 y 1. 5 y 1 que es más o menos por aquí. ¿Listo? Bueno. Ahora regálenme por favor el valor del promedio. ¿Cuánto da el promedio? 2,25. ¿2.qué? 2.25, correcto. Entonces vengo para acá. 2.25 aproximadamente, ahí sí perdonarán, pero no lo puedo hacer exactamente por la escala. 2,25, pues aquí sería 2,5, más o menos 2.25 aquí. Esta línea amarilla que yo estoy graficando, ¿cómo se llama esa línea amarilla? ¿Cómo se llama esa línea? ¿El promedio? Ese es el promedio. ¿Cuál es el promedio? El promedio vale 2,25. Listo. Ahora, para colocar la línea que va hacia arriba y hacia abajo, la que va hacia arriba, por favor ayúdenme. El promedio más S más el valor de la desviación estándar, ¿cuánto da? Es decir, ¿cuánto da? 2,25 más la desviación estándar que valió 1,88. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio?
¿Cómo, profe? Qué pena, no lo entendí. Lo que coloqué aquí, el valor del promedio más el valor de la desviación estándar. ¿Qué es? El valor del promedio es 2,25 más el valor de la 4,13, profe. 1,88. ¿Cuánto? 4,13. 4,13. Ubiquémoslo con una línea, a ver, naranja. Con una línea naranja, 4,13, más o menos, perdonarán, está aquí. Este es el límite superior, ¿sí? Y la otra línea sería, la de abajo valdría, entonces, dijimos que en azul, valdría el promedio menos el valor de la desviación estándar. ¿Cuánto da eso? Es decir, 2,25 menos 1,88. ¿Cuánto les da? Pues de dar lo mismo, ¿no? No, porque uno es No, qué pena, profesor. 0,37. 0,37. Pero mire que esa pregunta es importante, no crean. 0,37. ¿Listo? Entonces ubiquemos 0,37 en color naranja. 0,37 es más o menos por aquí. Ay, no, ese no. Con ese no. 0,37 es por allí. Listo. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es la siguiente. Que las empresas que están, por ejemplo, estas dos empresas, esta de aquí y esta de aquí, están muy cercanas al promedio. Tienen bajo número de accidentes. De esas dos, o mejor dicho, este rango son valores declarados normales. ¿Qué le completan ahí? Normales. Es decir, aplicado a la salud ocupacional, en este caso, son empresas que tienen un número de accidentes aceptable. Aunque yo me imagino, no soy experto, me imagino que el número ideal es 0, es decir, que no hayan accidentes, ¿sí? En ese sector del departamento del Huila, que no hayan. Pero sin embargo, pues la realidad es que se presentan. Ahora, ¿para quién va a ser el jalón de orejas? Y quién sabe si el asesor en seguridad, en seguridad y salud del trabajo siga en el trabajo. Pues en estas dos empresas. ¿Sí? La que tiene 7 accidentes y la que tiene 5. Efectivamente, los que tienen 7 y 5, pues son los valores más altos. Ah, profe, pero es que ahí cualquiera lo mira, qué tontera. Pues sí, pero es que tenemos apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. ¿Y qué pasa cuando los datos no son 20, sino son 100? Ahí ya no es tan evidente. ¿Y qué pasa cuando ya son más pegaditos? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ya los puntos se pegan a este límite de acá? Aquí estos valores ya empiezan a tomar mucha relevancia. ¿Sí? No hay empresas, a pesar de la distribución, no hay empresas que estén en un valor ideal, ¿sí? Respecto por arriba. Por arriba. Esa sería la conclusión entonces, muchachos. Gráficamente, pues esto ayuda a aclararlo un poco más. Podemos, y eso se los dejo de tarea, pueden cambiar la coordenada. Ahorita, en el eje X coloquen la frecuencia absoluta y en el eje Y coloquen X sub I y me cuentan cómo les dio. ¿Listo? ¿Se puede cambiar? Perfectamente, se puede cambiar. La matemática le permite a uno hacer eso. Se puede. ¿Listo? ¿Qué otra cosa, no? No. ¿Tienen dudas, muchachos? No, profe. ¿Alguien más quiere que le amplíe alguna aclaración, alguna explicación sobre algo? Me voy a devolver acá el Excel. Les voy a compartir el Excel.
aquí. Acuérdense del coeficiente de variación. ¿Qué otra cosa? A ver. Bueno. Acuérdense siempre para hallar el promedio, ¿no? El promedio tienen que multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Obviamente cuando hay frecuencia absoluta, ¿no? Pero generalmente un dato siempre se repite por lo menos, no sé, 2, 3 veces. Generalmente, además cuando se utilizan muestras grandes y peor cuando se utilizan poblaciones, los datos siempre tienden a repetirse. Por eso lo expliqué. Profe, una pregunta. Sí, Y en ese caso que no se repitan los datos, ¿no hay necesidad de hacer esa columna de frecuencia absoluta? No, señora. No, pues si quiere lo puede hacer, pero no tiene lógica, ¿cierto? No tiene lógica porque, por ejemplo, si yo todo esto lo convierto en 1, perdón. Mire, esta columna es idéntica a esta. No tiene razón de ser. ¿Para qué? Todo número real multiplicado por sí mismo vuelve a ir al mismo número real. Pero digamos que si usted quiere lo puede hacer, pero lo ideal es que no. ¿Para qué? Ahí se los demuestro que no es necesario. O sea, no es necesario multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Es decir, si no se repite, ¿para qué lo voy a multiplicar por el número de veces que se repite? No tendría lógica. Pero realmente es una buena pregunta. ¿Listo? ¿Tienen dudas sobre algo más? ¿Profe, va a dejar ejercicios de este tema? Claro que sí. Porque tenemos ya para el domingo, creo que tenemos del tema de la semana pasada. No, otra vez, miren chicos, yo no he actualizado fechas de plataforma y ahorita me dan la razón. Esto hay cambios y si yo me pongo a cambiar todo el curso voy a perder el trabajo. Entonces yo voy cambiando de acuerdo al avance paulatino que vayamos teniendo en el curso. Yo los dije al comienzo de clase, hoy, a más tardar mañana, cambio la plataforma, mejor hoy, para que ustedes tengan 8 días para realizar 2 talleres. El primero, el que explicamos hace una semana, es decir, de media, mediana y moda. Y el de hoy, que son las medidas de variabilidad. ¿Listo? Van a tener 8 días y va a ser hasta dentro de, hoy es 24, 31, tal vez si tenemos 7 días más. Profe, esa parte no se la entendí. Hasta el martes, o sea, 8 días a medianoche. Tienen plazo para realizarlo. ¿Listo? Profe, es que hay una para el 25, o sea, pero entonces eso usted la deja hasta el martes, ¿sí? Yo lo cambio. Ah, bueno, profe. Estadística descriptiva. Espérame un momentico que me están debiendo algo. Semestre 2, momento 1, descriptiva martes. Uy, no. Aquí tengo solo 17. Voy a ¿qué? Voy a llamar la asistencia de todos los 40. Lo voy a sacar de la lista de la nota, de las notas. A ver. Listo. Voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar. Bueno, estoy pensando en voz alta. Voy a pegarlo. Ya lo tengo, ya tengo mi asistencia ahora sí completica con los 40. Estén pendientes, por favor, voy a llamar a asistencia. Es mejor así. Entonces, hoy ya es agosto 24. Profe, qué pena, el taller número 2, el que hay que entregar dentro de 8 días, ¿verdad? Es el que está en ese taller 2. Que hay una actividad de los 37 municipios de Huila. No le entendí, compañera, disculpe, se le escucha como raro. ¿Cómo es la cosa? Profe, que si la actividad que hay que realizar es la número 2, el taller número 2, donde muestran 37 municipios de Huila, donde hay como un problema a desarrollar. Yo Olvin no lo entendí. Yo creo que me está preguntando es por las actividades. Hay 2 para dentro de 8 días que tienen plazo hasta el 31 de este mes. Si hay fechas diferentes en la plataforma, por enésima vez yo las voy a cambiar.
No sé si sea eso lo que me pregunta, es que la verdad no le entendí. Sí le escuché, pero no le entendí. Ay, sí, Creo que sí. Creo que eso fue lo que preguntó la compañera. Creo que eso fue lo que preguntó la compañera. No sé si ustedes le entendieron, es que yo sinceramente no le logré entender. No, se Pero le sí es escuchó un por... poquito recortada, pero él le estaba preguntando acerca de las actividades si tocaba entregar la que estaba para este fin de semana. Entonces, no se van a entregar hasta que usted no nos habilite unas. Eso, o sea, yo nunca les voy a poner actividades a la topa tolondra, como decimos aquí. No lo voy a hacer. No, siempre les voy a dar los 8 días. Si estaban en la plataforma, no se preocupen, yo las cambio. Esto queda grabado, me comprometo, yo las cambio, no se preocupen, por favor. Bueno, ahora sí. Almario Hernández, ¿está? Señor presente. Ok, Alonso, Javier Mauricio Alonso. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Hernán Santiago Arias. Buenas noches, presente. Buenas noches, María Fernanda Aya. María Fernanda, por favor, por Dios y por la Virgen. Bueno, Diego Alejandro Botina. Presente, profe. Juliet Calderón. Erika está por allí. Buenas noches, profe, presente. Hola, Derli Tatiana Caldón. Kevin Dubán Cedeño. Kevin Dubán. Hola, profe. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Karen Alejandra Derli Cerquera. presente. Sí, señora. Ay, no, Derli sí le puse que no. Entonces es que sí, listo, ya. Sí, profe, sino que no me estaba sirviendo el audio. Ah, ok. Edwin Fernando Claros. Profe, qué pena, tomó mi nombre, es que no me escuchó cuando me presenté. Karen Cerquera. Sí, señora. Gracias. Edwin Fernando Claros. Jessica Benjumea. Benjumeda, creo Presente, que profe. ¿es Benjumea o Benjumeda? No, profe, es Benjumea, solo que es que Benjumea es la dirección del correo institucional. Ah, con razón. Sí, ya. Bueno. ¿Cómo es la cosa? Dana Valentina. Presente, profe. Ok. Judy Tatiana. Presente, profe. Lorena. María Lorena está por allí. Profe, como dijo solo Lorena, buenas noches, presente. María Lorena Gómez. Ah, sí, señor, fue que de pronto lo escuché entrecortado. Ok. Catherine Juliet Guzmán. Presente, profe. David Alejandro Jiménez. Profe, presente. Joana Lazo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Nubia Lorena Lozada. Presente, profe. José Luis Martínez. José Luis. Presente, profesor. Julián Andrés Molina. Presente, profe. Buenas noches. Yasmín Vargas Mopán, creo que es. O Yasmín Mopán Vargas, algo así. Vargas Mopán, profe, presente. Ah, ok. Entonces lo voy a cambiar de una vez. Vargas Mopán. Vargas Mopán. Como esto lo migré de la plataforma y para poderlo copiar me tocó hacer un poco de maromas. Sol Miriam Ocampo. Muy buena. Presente. Buenas noches. Laura Daniela Olaya.
Profe, ella estuvo conectada, se acabo de desconectar porque dijo que le salió alguna emergencia. ¿Listo, profe? Me acabo de escribir al chat. Ok. Valentina González. Hola, profe, buenas noches, presente. Hola. Juan Sebastián Ortiz. Buenas noches, presente, profe. Ok. Gisette Vanessa Ortiz. Hola, profe, presente. Hola. Faiber Aldair Pérez. Presente, profe. Mauricio Pérez. Paola Quintero Aguirre. Presente, profe. ¿Cuál es tu segundo nombre, Paola? Paola Andrea. Ahí sale Paola, nombre. Paola, nombre sí, pero es por la programación. Sí, hay un error, profe, en el sistema y pues no sé, no me lo han podido arreglar. No, Paola, nombre sí sale ahí. Paola Andrea, listo. Tylee Stephanie Ramírez. Gloria Selmira Rodríguez. Presente, profe. Valentina Ruiz. Presente, profesor. Leonardo Lozada Salazar. Presente, profe. Sorani Elizabeth Sánchez. Presente, profe. Dayulitza Serna. Presente, profe. María Paula Tovar. Presente, profe. Ronald Andrés Trujillo. Presente, profe, presente. Juan Carlos Valderrama. Profe, buenas noches, presente. Hola. Carol Dayana Yasno. Presente, profe. Daisy Carolina Zúñiga. Presente, profe. Listo, muchachos. Voy a repetir rápidamente los que no. María Fernanda Aya está por allí. Aya Perdomo. Edwin Fernando Claros. ¿No? David Mauricio Pérez Lozada. Tylee Stephanie Ramírez Grijalva. No, listo. Presente, profe, presente. ¿Quién me dijo presente? Presente, Tylee. Bueno. Libró la patria a última hora. Bueno. Entonces. Les voy a colocar. Las dos primeras clases no, los dos primeros encuentros no voy a poner falta. Pero desde hoy sí, obviamente. Listo, muchachos. Entonces, listo el pollo, como decimos acá. Yo les agradezco a ustedes por la asistencia. Ya son las 8:30. Cortemos hasta acá. Profe, buenas noches, qué pena. Es que yo soy David Pérez, que no me escuché. Bueno, ahí queda con media falta, compañero. Listo. Entonces, para 8 días ya dejo los talleres y este lunes ya tenemos tutoría. ¿Quién, Carol, me quiere preguntar algo? Sí, profe, es que me gustaría quedarme con usted un momentico al final cuando los compañeros se desconecten, por favor. ¿Me puedes escribir mejor al WhatsApp, por favor? Profe, no. Si quiere, le hago una llamada o algo, pero es que de verdad sí me interesa hablar con bastante urgencia con usted. Bueno, listo, muchachos. Entonces voy a detener la grabación. Profe, qué pena. Señora. Profe, es que yo tengo una duda. ¿Será que le puedo hacer la pregunta ahorita o el lunes que tengamos? No, de una vez, de una vez. Profe, lo que pasa es que pues yo ya tengo adelantado el taller número 2, pero tengo pues una duda acerca del punto 4, entonces... Entonces si es sobre eso, sí lo hacemos el lunes. Es que pensé que era de, no sé, de otra cosa. No, profe, es sobre el taller número 2. No, el lunes está bien. Listo, profe, vale, muchísimas gracias. Bueno.
Vale, vale. Voy a detener la grabación, chicos. Me llama ahorita Carlos de una vez. Bueno, sí. Bueno, muchachos, les agradezco. Gracias. Profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Buenas noches.